Sábado 26 de febrero del tiempo ordinario, llamados a la humildad. Hoy en el Evangelio, escuchamos de labios de Jesús una maravillosa frase: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que se hacen como ellos. En efecto, Jesús hoy nos llama al desprendimiento, a la sencillez y a la confianza, igual como los niños. Eso es justamente lo que necesitamos para entrar en el reino de Dios. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, de los versículos 13 al 20. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay alguno que esté enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados, se le perdonarán. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo le dio lluvia, y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 140 respondemos: que sea, Señor, mi oración como el incienso. A ti clamo, Señor, acude pronto. Cuando te invoco, escucha mi plegaria. Que sea mi oración como el incienso, como ofrenda mis manos levantadas. ¿Todos? Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis labios. En ti, Señor, están puestos mis ojos, no me niegues tu amparo. ¿Todos? Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Aclamación antes del Evangelio. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, de los versículos 13 al 16. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que se hacen como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Qué hermosa es la etapa de la niñez que pasa volando. Apenas 12 años de los 70 u 80 que ordinariamente puede vivir una persona, es sorprendente. Los papás, sabedores de las virtudes que caracterizan a Jesús, le acercan a sus hijitos para que Él los toque. Los apóstoles, queriendo proteger a su maestro,
de aquellas excesivas molestias que la multitud le puede dar, muestran su desacuerdo en que los pequeños se acerquen. Es por eso que Jesús reacciona de inmediato y les dice: déjenlos, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quien se hace como ellos. Suponemos que los niños hebreos, como corresponde a antiguos pueblos en la cultura religiosa bien cimentada, eran tranquilos y no eran maleducados o malosos. El reino de los cielos a que se refiere Jesús es un ambiente bueno, respetuoso, lleno de buenos sentimientos. Todas esas virtudes que podemos encontrar en los niños es justamente aquello que Jesús quiere que veamos en el reino de Dios. Implícitamente, Jesús nos está invitando a ser como esos niños para alcanzar el reino. Podemos entender también que Jesús nos pide entender a los niños, cuidarlos y respetarlos, y por supuesto, imitarlos, en el sentido que hemos de ser sencillos, humildes y confiados en aquel que nos ha creado. A propósito, el pasaje evangélico de este día cierra con un abrazo, una bendición y una imposición de manos de parte de Jesús a los niños. La familia, la iglesia y la sociedad tienen hoy el deber de forjar buenos hijos para el reino de Dios y para la patria. Es por ello que además de estar llamados a imitar a los niños, para que así entremos en el reino de Dios, también estamos llamados a cuidarlos, a educarlos, a protegerlos, porque ellos son el futuro y el presente del pueblo de Dios. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.